Buenas noches, mi nombre es Silvia Patiño. Soy docente del área de religión en la institución educativa Madre Laura, en el municipio de Abeiba, aquí en Antioquia. Soy licenciada en ciencias religiosas y el interés principal es entonces cómo estas TIC y cómo toda esta innovación puede proyectarse, pero desde el área específica de religión. Aquí estamos aprendiendo, aquí estamos mirando a ver cómo lo hacemos y de la manera mucho más creativa posible para que nuestros estudiantes aprendan aún más. Bien, el tema entonces escogido fueron las bibliotecas digitales, pero partiendo entonces primero de las TIC y su evolución y revolución dentro de la educación, tenemos que mirar que esta ha transformado la educación en un proceso dinámico, personalizado y colaborativo. Hemos de decir que en Colombia todavía existe una gran brecha, sobre todo en las zonas rurales, de cómo las TIC han transformado este proceso educativo, no queriendo decir que no hemos hecho o que el camino recorrido no sea valioso. Al contrario, es muy valioso y de allí depende entonces que todas estas políticas públicas y esas políticas de calidad sigan avanzando y proyectándose, sobre todo en estas comunidades que más lo necesitan. Permite a los estudiantes acceder a recursos en línea, participar en comunidades virtuales y recibir evaluaciones continuas. Era lo que decíamos, sobre todo en estas comunidades alejadas que no tienen en este caso, una biblioteca cerca, pero que las bibliotecas digitales pueden permitirles que ellos lleguen a este conocimiento. Bien, pero ¿qué son las bibliotecas digitales? La biblioteca digital es un repositorio de información como libros, artículos, imágenes, videos, y otros recursos almacenados y accesibles de forma electrónica. Se pensó entonces que la idea de que el estudiante, en este caso, no tuviera acceso a una biblioteca en físico, pues pudiese hacerse a través de forma virtual. Entonces, todos los textos y libros importantes que se estaban desperdiciando, digamos que no estaban usando adecuadamente dentro de una biblioteca pública en físico, pues la idea era volverla virtual para que tuvieran más acceso a aquellas personas que realmente querían investigar, querían analizar otra clase de textos, no simplemente el que tenían cerca. Las bibliotecas digitales son variadas, universitarias, públicas, especializadas, patrimoniales, temáticas, corporativas y de archivos, todas ellas con un objetivo en común y es proteger, preservar todo aquello que represente cultura, todo aquello que represente el avance de las comunidades dentro de la sociedad en la cual actúa. Bueno. Dice, la noción de biblioteca digital ha estado presente desde el concepto inicial de MEMEX en 1945 hasta el desarrollo contemporáneo que conocemos hoy. Este MEMEX fue creado por un científico llamado Vannevar Bush, que tenía como objetivo que a través de un enlace el usuario pudiera conectarse con otros textos que tuvieran la misma temática y allí retroalimentar todo lo que él pudiera para su trabajo o todo lo que estuviese haciendo. Este fue entonces como el primer pasito de las bibliotecas digitales y dice que fue la base como la que hoy conocemos como el hipertexto dentro de la modernidad que nosotros estamos manejando. Las bibliotecas digitales actuales son un entorno complejo que integran múltiples tipos de contenido. Y este contenido es el que no quiere que se pierda, sino que se preserve y que las futuras generaciones puedan ver cómo fue esta temática dentro de ese entorno específico. Bueno, vamos a ver entonces la partecita de las web y de las bibliotecas, cómo se relacionaron estas dos y cómo fueron avanzando poco a poco. En la web 1.0, la era estática, ahí está desde 1990 hasta el 2004. Pero hubo algo antes que fue que en 1971, algo que se llamó Proyecto Gutenberg. Ahí se buscaba digitalizar textos clásicos y hacerlos accesibles al público de una manera gratuita. En todos los idiomas, ¿cierto? Principalmente pues el español, el inglés, el francés, el alemán,
que tenían como sus bases principales allí. Este proceso Gutenberg fue hecho por alguien que se llamó Michael Hart y pretendía entonces que no solo un grupo de personas accediera a estos libros, sino que fueran todas las personas para sacarlo de su ignorancia, de su analfabetismo digital, para que pudiese proyectarse de una manera mucho más amable y dinámica. Las características entonces de las bibliotecas eran que las páginas, aunque eran estáticas, es decir, tenían una sola dirección para la información, pudiesen acceder sin ningún impedimento para que pudieran acceder a ellas, ¿cierto? El acceso a la información sin interacción, o sea, solo una dirección. Y pues los proyectos, como ya habíamos mencionado, eran el proyecto Gutenberg, que era como la basecita. Estos dos permitieron entonces el avance de las bibliotecas digitales para que se pudieran proyectar aún más. Vamos entonces con la interactividad. Se introdujo, que este es el 2.0, se introdujo un enfoque mucho más colaborativo y participativo en las bibliotecas digitales y comenzaron a incorporar herramientas que permitieran a los usuarios no solo consumir contenido, sino también crear y compartir información. O sea, se fue incrementando de manera muy positiva que las demás personas también pudieran proyectar libros que en ciertas bibliotecas públicas de manera física no estaban. Entonces, de esta manera se permitía que los usuarios pudieran acceder a él y que fue mucho más dinámica. Aquí en esta fue donde apareció la Wikipedia, el Scream, que fue mucho más abierto, ¿cierto? Y que sobre todo la información fuera mucho más exacta. Las características, interactividad y colaboración, creación de contenido por parte de usuarios, uso tecnológicos como wikis y redes sociales. Aquí había entonces una responsabilidad mucho mayor porque íbamos a colocar información que otros iban a acceder a ella. Entonces la responsabilidad que tenían ahí era de manera prioritaria. Vamos entonces para la web 3.0, una web semántica, perdón. Este avance se ha reflejado en diversas áreas, incluidas las bibliotecas digitales, donde se ha implementado metadatos y tecnologías de búsqueda, una información mucho más exacta. Sí, porque teníamos mucha información y teníamos que ser mucho más prioritarios a la hora de acceder a estos temas. Entonces, este metadatos o esto nos permitió que la información que buscáramos fuera mucho más exacta. Eran recursos basados en intereses, porque siempre era de una manera desordenada y con esto pues permitió que el usuario buscara con una sola palabra pues acceder a toda aquella información que buscaba. Dentro de las características está la organización semántica de datos, el uso de la inteligencia artificial para personalizar este contenido y mejorar la búsqueda de recuperación de información. Bueno, vamos entonces para la 4.0, que era la era inteligente, la era que estamos viviendo. Aquí entonces aparece lo que es la realidad aumentada. Dice, las bibliotecas digitales están adaptando modelos más inteligentes que permitan una experiencia totalmente personalizada, donde los usuarios pueden interactuar con los recursos de manera dinámica. Interactuar, crear y sobre todo innovar en estos recursos, ¿cierto? Aquí está permitiendo que el usuario crea a partir de ideas o que tenga como base esas ideas de autores que antes fueron fortaleciendo a través de sus escrituras. Entonces esto ha permitido que las personas puedan investigar e indagar teniendo como base su contexto histórico. Dice que las características, integración avanzada de la IA, personalización extrema en el acceso a la información, bibliotecas como espacios de innovación, Makerspace. Esta entonces es la era que estamos viviendo, pero es una era que necesitamos que se fortalezca. Y está esta que sí es muy innovadora, que es representación del avance en la interacción digital, enfocándose en la inteligencia emocional y la colaboración humano-máquina. Esta es la que se está proyectando hoy en día porque de cierta manera apenas se está mirando esta partecita. La evolución histórica de las bibliotecas digitales desde la web de la 0.1 hasta la web 4.0 refleja no solo el avance tecnológico, sino también cambios en las expectativas
y necesidades de los usuarios. Vamos entonces con estos datos que son relevantes dentro de cada época, porque antes y después de la pandemia hubo algo que nos permitió avanzar, que sin embargo si nos hemos quedado en el aula con ellas, pero que tenemos que proyectarlas para que puedan explorarse aún más y el estudiante como tal pueda tener las herramientas suficientes para proyectar su conocimiento, para investigar y para analizar. En conclusión, las bibliotecas digitales son herramientas indispensables en la educación del siglo XXI al proporcionar acceso a una calidad ilimitada de información, personalizar el aprendizaje y fomentar la colaboración, contribuyendo a formar estudiantes más autónomos. Es interesante todo lo de las bibliotecas digitales si sabemos darle proyección, si sabemos decirle al estudiante cómo buscar y cómo analizar, respetando así pues todo lo que corresponde a ello, pero que el estudiante pueda indagar aún más. Tenemos entonces acá de donde sacamos la información, todas estas referencias. A ustedes muchas gracias.